Lo que suena es la música de Mogwai, que tocan esta noche en Madrid, en La Riviera, presentando su nuevo disco recientemente publicado, al que pertenece este tema titulado Culverine. La música de Mogwai, teloneados por Muñeco, esta noche en La Riviera. Mogwai y su post-rock nos viene muy bien para introducir la siguiente sección. Tenemos ya con nosotros a Daniel Tubau. Muy buenas, Daniel. Hola, buenas tardes, José Luis. ¿Cómo estás? Decía que hoy íbamos a presentar 3 secciones. Esta es la tercera que faltaba, que se va a llamar Una cita con las musas, y por eso Daniel nos va a visitar una vez por semana para hablarnos de musas y de creatividad. Pero primero voy a presentarle. En uno de tus libros se lee en la contraportada: Daniel Tubau estudió filosofía, pero no es filósofo. Tampoco es guionista ni director, aunque haya ejercido esas profesiones durante más de 20 años. Entonces, ¿quién es Daniel Tubau? ¿Cómo debemos presentarte? Bueno, ese es el texto de la contraportada, que como sabes, las contraportadas las escribimos los propios autores en un ejercicio de egocentrismo, ¿no? Entonces nos ponemos todo lo bien que podemos. Y bueno, ahí quería decir que he hecho muchas cosas, que he sido director, que he sido guionista, escritor, profesor, etcétera, pero que no me identifico de manera absoluta con ninguna de ellas, ¿no? Que ser, pues soy Daniel Tubau, no me puedo definir por las cosas que he hecho simplemente, ¿no? En ese sentido, simplemente. El libro se llama Nada es lo que es, o sea que ya se puede imaginar que si nada es lo que es, pues el autor tampoco es, ¿no? No sé si eso no es, pero el caso es que el autor ha escrito libros de ciencia ficción como Recuerdos de la Era Analógica, o dedicados también a Sherlock Holmes, como No tan elemental. Tiene varios de guión y como Las paradojas del guionista, pero además, y por eso te tenemos en Una cita con las musas, a ti te interesa de manera especial la creatividad. Sí, así es. Me interesa la creatividad, y este interés empezó de una manera un poco casual, porque empezó cuando yo estaba dando clase de guión. Doy clase en la ECAM, en la Escuela de Cine de Madrid. Y entonces en una ocasión comenté a los alumnos algunas técnicas creativas, algunas técnicas para superar los bloqueos, ¿no? Para despertar la imaginación. Sí. Y me dijeron que les interesaba mucho eso, porque decían: sabemos las técnicas del guión, sabemos herramientas, sabemos cosas que hay que hacer, cosas que no hay que hacer, pero cuando nos ponemos a escribir, cuando nos sentamos a la mesa y tienen que venir las ideas, de pronto las ideas no vienen, y nos quedamos bloqueados, y entonces cuéntanos más. Entonces empecé a contarles más, y poco a poco lo he ido ampliando, ¿no? Y hasta el punto que ya doy incluso cursos que solo son de creatividad, de literatura, guión, dirección y creatividad también. Y gracias a eso te tenemos aquí haciendo una sección de creatividad. ¿La creatividad está al alcance de todos, Daniel? ¿Todo el mundo puede ser creativo? Yo creo que sí. Siempre se ha creído, bueno, tradicionalmente se creía que no, que se podía enseñar todo tipo de cosas, pero que la creatividad, el ingenio, el talento, ese tipo de cosas no se podían enseñar, que nacías con ello, que eso, que tenías precisamente pues talento, o venía por los genes, o era el destino, o te visitaban, como nos visitan aquí las musas, ¿no? Entonces venían las musas, te visitaban, venía la inspiración y entonces ya te venían las ideas. Pero, sin embargo, en el siglo XX se empezó a estudiar la creatividad en serio, se llevó a la musa al laboratorio, digamos, y se empezó a ver cuál podía ser el proceso creativo y de qué manera se podía estimular, y se descubrió que sí que se puede estimular, que sí que se puede enseñar a los demás, que las personas pueden aprender cómo superar esos bloqueos, cómo desarrollar ideas, y que está al alcance de todos. Y que incluso hay una fase del proceso creativo que en alguno de los programas descubriremos también y las contaremos, ¿no? O sea que en Una cita con las musas aprenderemos a estimular la creatividad. Pero también vas a traer invitados, ¿no? Sí, voy a traer invitados, y voy a traer invitados de varios tipos, ¿no? Voy a traer algunos invitados que son invitados que no van a estar aquí presentes, algunos porque están muertos, ¿no? Einstein, por ejemplo, Mozart, ¿no? Pues claro, sería difícil. Va a ser complicado traerlos hasta aquí. Y Steve Jobs también, por ejemplo, ¿no? Digamos, todos estos personajes o personas a las que se ha considerado genios, ¿no? Tradicionalmente, y que se ha dicho que tenían, precisamente destacaban porque podían hacer lo que no podían hacer los demás. Veremos que en muchos casos, o en todos los casos incluso, ya se verá, en realidad hay explicación para muchas de sus talentos y de su ingenio y de su creatividad, ¿no? Eso será un tipo de invitados, ¿no? Luego traeré algunos otros que serán, por ejemplo, que nunca han existido, como el hombre que nunca vivió y que nunca morirá, que es Sherlock Holmes, ¿no? Como decía en una reciente exposición. Y entonces Sherlock Holmes lo traeré, por ejemplo, porque lo considero uno de los precursores de la creatividad, del estudio de la creatividad y de seguir el proceso, ¿no? Le traerás a colación, no se va a venir un actor, ¿no? Aquí. No sería mala idea. Estando en una cosa de creatividad, pues a lo mejor podríamos hacer una entrevista a Sherlock Holmes. No, me acabo de dar una idea. Podríamos ir por ahí también, ¿no? Podríamos invitar a Sherlock Holmes en persona de actor, ¿no? Y que nos lo cuente, ¿no?
Y esos serán 2 tipos de invitados, y después habrá un tercer tipo de invitados que serán pues personas de carne y hueso haciendo su propio papel. En este caso, pues por ejemplo, guionistas de series de televisión, de las más vistas, de las más conocidas en España, por ejemplo, que nos contarán cómo trabajan los guionistas, cómo crear una serie de televisión, cómo despiertan la creatividad, todos estos asuntos. Fantástico, pues todas las semanas una cita con las musas en Madrid con los 5 sentidos. Pero bueno, ya hemos presentado más o menos la sección, vamos a dar unas pinceladas. Vamos directamente a la creatividad. Al parecer, una de las cosas que te parece más importante en el proceso creativo, porque antes ya hemos hablado tú y yo, es aceptar hacer las cosas mal. Es bueno hacer las cosas mal. Es bueno hacer las cosas mal, efectivamente, ¿no? Suena un poco paradójico. Muchas de las ideas de la creatividad suenan paradójicas a primera vista y después cuando se empiezan a explicar se va viendo que son perfectamente lógicas y razonables. Esta es una, ¿no? Hay que hacer las cosas mal para poder hacerlas bien, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, te cuento hablaremos mucho de esto, de hacerlo mal, intentaremos aprender a hacer las cosas lo peor posible, ¿no? Pero, bueno, uno de estas personas que recomienda esto es un hombre que se llama Jack Matson, que es en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, y entonces él hacía un curso de escuela de negocios, ingenieros, etcétera, tenían que diseñar productos, y se dio cuenta de que sus alumnos no eran muy creativos. Realmente les proponía hacer un diseño de un nuevo producto para venderlo, y lo que hacían era pues bastante tópico, era muy cobarde incluso, ¿no? En cuanto a imaginación. Y entonces decidió hacer un curso que se llamase Fracaso 101, ¿no? En Estados Unidos 101 es como curso introductorio, ¿no? Geografía 101, pues introducción a la geografía, ¿no? Y entonces hizo Fracaso 101, donde los alumnos lo que tenían que hacer era, en vez de tener éxito, fracasar. Tenían que diseñar un producto horrible, que no se pudiese vender, que tuviese el peor gusto del mundo, que no pensasen en Apple como referencia, Macintosh, Apple, etcétera, sino que pensasen en lo más cutre que se les ocurriese, ¿no? Y a partir de ahí se disparó la creatividad de manera asombrosa en las clases de Matson, ¿no? Entonces, ¿qué debemos pensar de eso? ¿Que es más fácil ser creativo haciendo las cosas mal o cosas no de tanto nivel, o simplemente que la creatividad depende de los objetivos y de cómo nos planteamos un problema, no sé? Sí, eso es. Depende de un factor muy psicológico, ¿no? Precisamente si tenemos ese afán de perfección, de hacerlo todo absolutamente pulido, perfecto, etcétera, nos bloqueamos. Nos bloqueamos completamente, ¿no? Muchas veces la perfección en realidad es una cosa un mecanismo para no hacer las cosas. Queremos hacerlas muy bien, lo vamos postergando, lo vamos dejando, ya cuando no tenemos más remedio lo hacemos, y ya lo hacemos de cualquier manera, ya ahí sí que no tenemos tiempo a rectificar, ¿no? Claro, pero hacer las cosas mal a propósito también parece complicado, ¿no? Sí, parece complicado, pero hay algunos métodos. Te voy a contar 2 métodos así rápidamente en este primer programa de un comediante, de un guionista de comedia que se llama John Borhaus, y él tiene 2 métodos. Uno es la regla del 9, ¿no? Dice, yo uso la regla del 9, te cuento en qué consiste. Dice, la regla del 9 consiste en que tienes que pensar que de cada 10 cosas que escribes, 9 son una auténtica basura. Una auténtica basura, no ven para nada, hay que tirarlas a la papelera, ¿no? Vale. Y dices, claro, parece como absurdo, ¿no? Así a primera vista. Pero esto lo que hace es que elimina a tu juez interior, a ese bicho que tienes ahí dentro que siempre te está diciendo qué mal lo estoy haciendo, no tengo talento, este chiste ya lo he visto en algún lado, esto lo hizo Billy Wilder en el 54, etcétera, etcétera. Sí. Y entonces eliminas al juez interior, te permites hacerlo mal y dices, bueno, esto que estoy haciendo es malísimo, pero llevo 3 veces, todavía puedo hacerlo mal 6 veces más, por lo menos, hasta hacer en la regla del 9, pues me queda mucho todavía, ¿no? Vale, nos da rienda suelta. Exactamente. Nos libera de ese juez, ¿no? ¿Y la segunda? Y la segunda técnica de este hombre, él lo llama los chistoides, ¿no? Él es guionista de comedia, lo llama los chistoides, que consiste, un chistoide, es una cosa que parece un chiste, huele como un chiste, a primera vista es un chiste, pero no tiene ninguna gracia, ni la más mínima gracia, ¿no? Dice, yo uso mucho, los chistoides. Cuando estoy escribiendo un sketch y no se me ocurre nada gracioso, pues lo que hago, en vez de bloquearme, pararme y dejar de trabajar, pongo un chistoide, cualquier cosa, lo primero que se me ocurre, y sigo escribiendo. ¿Me encuentro otro chiste? Pongo otro chistoide. Y así sigo escribiendo hasta el final. Cuando lo tengo completo, ya veremos lo importante más adelante de tener las cosas completas. Cuando lo tengo completo, reviso otra vez todo el sketch y voy cambiando los chistoides por chistes, ¿no? Es Muy bien, pues me parece todo fantástico y vamos a estar hablando de cosas como estas. Esto es solamente un aperitivo de lo que iremos contando aquí cada miércoles. Te esperamos la semana que viene, Daniel, para que nos sigas enseñando, digamos, a fracasar entonces. Sí, la semana que viene seguiremos.